Bienvenidos a bordo. A bordo una semana antes del festejo del nuevo presidente que vamos a tener, que será Scioli o será Macri. Pondremos una botella de champán acá y no vendrá ninguno de los dos, como tampoco vienen al programa, porque son muy abiertos, democráticos, pero por más que uno los invite, al programa no vienen. No vamos a incluir cuestiones personales, vamos a entrar en el tema del debate de ayer, nada más que un instante, para decir quizá lo que otros no comentaron o que ustedes no advirtieron. El primer tema está vinculado a la organización del debate, que a uno le puede gustar, no gustar, pero tuvo dos fallas fenomenales aparte de la participación de los dos protagonistas. La primera es que, sabiendo con mucha anticipación dónde se iba a hacer el programa, el debate, el escenario, cómo iba a ser, nunca vi, ni ustedes vieron algo tan mal iluminado como los dos candidatos. Quizá querían que uno pareciera naranja y el otro amarillo. En realidad Scioli pareció colorado y Macri apareció blanco. Inexplicable, quizá Scioli toma demasiado sol, pero parecía de pronto que hasta tenía un apósito en la nariz. Y Macri tan blanco, tan delgado, envidiablemente delgado, que parecía cadavérico en algún instante. Como si fuera un vegano, ¿no? Lo cierto es que esa es la televisión argentina del siglo XXI, porque estuvieron todos los canales, todas las organizaciones, todos lo transmitieron y fue verdaderamente un horror visualmente hablando. El otro tema está vinculado a la organización, a lo que prepararon para el debate. Verdaderamente deben haber imaginado sus organizadores que debían brindarle el mejor y más completo servicio a la audiencia. Prepararon unos temarios abrumadores, los cuales, por supuesto, ninguno de los candidatos podía contestar en 1 o en 2 minutos como se había organizado. Verdaderamente una falla, yo no diría inexplicable, le sirvió sí a los postulantes para evadir determinados temas. Lo cierto que el rol de los dos, por ese cuidado exagerado que tuvieron por las formas, por no cometer errores, por memorizar absolutamente como si fueran alumnos de colegio secundario lo que tenían que decir, en rigor les hizo perder naturalidad, especialmente a Scioli, que apareció con tics, físicamente casi irreconocible, demasiado nervioso. Macri también estaba nervioso, pero quizá le salió un poco mejor la presentación. De cualquier modo, Scioli en el fondo buscaba peronistas que no lo votaron la última vez, peronistas que seguramente estaban con Massa y que cree que la forma de encontrarlos es malvinizar su discurso, volver al peronismo del 45, hablar del personal argentino que trabaja en empresas extranjeras, hablar en contra de cualquier tipo de negociación con el Fondo Monetario Internacional. En fin, toda una catarata de mensajes, de discursos, que inclusive no tienen nada que ver con el Scioli que uno conoce. Estaba irreconocible en algún sentido. O ha cambiado mucho, o Cristina, que últimamente parece que lo llama a menudo, y le dice lo que tiene que hacer o no hacer, lo corrige y lo quiere, lo ha puesto en una senda que no es la senda que lo identifica, por lo menos. Y la pregunta obvia es, si se pasó 12 años sin hablar con Scioli, ¿para qué insiste tanto ahora? Scioli no contestó algunas preguntas, el caso de Venezuela, el caso Nisman, y Macri, a su vez, tampoco contestó algunas preguntas. ¿Por qué votó determinadas leyes? Ni siquiera fue capaz de justificar su voto. Sí hubo un acontecimiento político notable que yo creo que se debería consignar. En la Argentina de estos últimos años es la primera vez que no se habla reiteradamente, por lo menos, de Cristina de Kirchner. La ignoraron los dos, aunque Cristina en alguna medida
planeaba como un fantasma sobre la reunión. Hasta ahí el comentario. Después el anuncio, porque todos dijeron no hubo anuncios. Y no es cierto. Hubo algunos anuncios relativos de Mauricio Macri con relación a cuánta más plata va a gastar, la extensión de la asignación universal, un tema sobre los jubilados que nadie sabe si lo van a pagar los propios jubilados, etc. Pero dijo algo que ustedes tienen que reparar y que en alguna medida yo lo insinué en este programa hace 2 programas. Es una suerte de ley sobre el arrepentido para el tema de la corrupción. A mi juicio es una cuestión delicada, seria y muy comprometedora. Muy comprometedora. Les dije en su momento que era algo que estaba planificando el que sería el ministro de Justicia de Macri, Ernesto Sanz, seguramente impulsado por la señora Carrió, pero lo cierto es que uno debería ver en todo este tema judicial que se avecina, en los 100 primeros días de Macri, que esta ley es importantísima. Tanto que ya una búsqueda fuerte de un profesional exitoso, sólido y contundente, deberá tener que hacer Cristina de Kirchner, porque la ley del arrepentido apunta a varias personas con nombre y apellido de este gobierno. Tenemos encuestas, tenemos vaticinios, medianamente todos sabemos lo que está ocurriendo y hay algunas preguntas obvias que uno debería hacerse. Por lo menos la más importante se la tiene que estar haciendo Daniel Scioli. Ya no importa si Scioli tiene 3 puntos de diferencia, 6 puntos de diferencia, 8 o 10 con Mauricio Macri. El problema mayor que tiene Daniel Scioli es que esta es una elección de 1 contra 1. No hay atrás de uno o del otro ninguna estructura medianamente sostenible, sustentable, para definir una elección. Lo hubo durante muchos años en la historia argentina, a través del peronismo, inclusive a través de lo que mucha gente consideró verdaderos golpes de Estado, que era el ejercicio del fraude. Hoy, sin embargo, se invirtió la situación. ¿Por qué se invirtió? Porque Macri en alguna medida está convencido que va a ganar, la gente que está con Macri está convencida que va a ganar, tuvo una participación más que honrosa en la última elección, en la primera vuelta, y consideran y están aplicando esfuerzos para repetirlo en la segunda. Y Scioli, el problema principal que tuvo fue que en algunas intendencias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, más allá de si gustaba mucho María Eugenia Vidal y no gustaba nada Aníbal Fernández, lo cierto es que varios intendentes no jugaron a favor del candidato peronista, a favor de Aníbal Fernández. En esta ocasión no está Aníbal Fernández, pero el tema es que los intendentes, los gobernadores, los concejales, ninguno empeña nada. Ya están elegidos. Y ahora lo que tienen que hacer para esta campaña, en todo caso, es poner plata. Y plata muchos no tienen, porque no saben cómo van a pagar el aguinaldo. Y encima de no saber cómo van a pagar el aguinaldo, tienen que poner plata para movilizar gente, para poner remises, taxis. Es bastante complejo este panorama, sobre todo el panorama para Daniel Scioli, más allá de lo que digan o dejen de decir las encuestas. Les digo, sí, que pasado mañana vamos a tener la nómina de las encuestas en términos generales y vamos a saber casi con seguridad quién gana el domingo. Después, para ser breve, voy a hacer algunas preguntas que me han quedado de todos estos episodios de la última semana. Primera pregunta. Una diputada macrista dijo: qué barbaridad la declaración jurada que presentó
Daniel Scioli y cómo se la resolvió la justicia de rápido. Y ofrece esa declaración jurada muchas curiosidades. Le sugiero a la diputada que también lea la declaración jurada de Macri, ya que también tiene algunas curiosidades. No hemos tenido hasta ahora, a pesar de que tenemos un jefe de gabinete que dice que va a hacer lo que promete, la nómina de las personas que él dijo que iba a denunciar porque a él lo habían denunciado como participante del triple crimen, del todo el submundo de la droga y el contrabando en la Argentina. Dijo que lo iba a hacer, pero hasta ahora no lo ha hecho. Es una curiosidad mens. Habló Carlos Zanini, que no habla mucho, que verdaderamente para apelar a eso de monje gris o monje negro, está bastante escondido detrás de Scioli. Dijo algo curioso, por lo menos para quienes estamos en esta historia de la política y los medios de comunicación de hace muchos años. Dijo, como una confesión, que Néstor Kirchner y Héctor Mañeto, o sea, Clarín, se pelearon porque Héctor Mañeto estaba en contra de la candidatura de Cristina de Kirchner, porque Cristina de Kirchner le iba a hacer daño a Clarín y le iba a hacer daño a Mañeto, con quien en ese momento cenaban casi todos los meses. Extrañísima la declaración porque ustedes saben que tanto Mañeto como el señor Kirchner se pelearon por plata. Se pelearon por una empresa que todavía no ha resuelto su titularidad. No se sabe todavía quién es el dueño, que es la empresa Telecom. Y si quieren hacemos toda la historia desde ese momento hasta ahora. Los que participaron, algunos que no están más, otros que están escondidos, fugados de la Argentina, otros que tuvieron que atravesar penurias judiciales y policiales en Italia. Y ese fue el problema principal de la pugna, la pelea y el enfrentamiento grosero que llevaron luego los Kirchner contra Clarín. No estoy defendiendo a ninguno, simplemente estoy relatando y diciéndoles que hay historias que no son como las que dicen los protagonistas. Otra pregunta. ¿Quién va a ser el juez estrella si Macri es gobierno? El juez estrella va a ser Claudio Bonadío, no solo por las causas que tiene, sino por su característica que ha decidido imprimirle a ciertos acontecimientos de la vida cotidiana vinculados a la justicia. Anótenlo y anoten la eventualidad de que Manuel Garrido, alguien que fue casi suprimido por este gobierno, pueda ser convocado por la nueva administración. Un dato. Gustavo Ferrari, alguien que estuvo muy cerca de Francisco de Narváez, luego se puso a trabajar con Scioli. Y Scioli, como ustedes saben, anunció quiénes iban a ser sus futuros funcionarios. Entre ellos anunció la candidatura, la posibilidad de que Ferrari fuera el nuevo jefe del organismo de inteligencia que hay en la Argentina, que es la ex-CIDE. Lo curioso es que parece que Gustavo Ferrari va en la lista de Boca que presenta Angelici, el hombre de Macri, para la próxima elección, que es creo que antes de fin de año. En consecuencia, no parece que se compatibilice la candidatura de Boca con la candidatura a la CIDE, o ya ha tomado otra determinación, sabrá Dios, sabrá Dios. Un recuerdo para la señora Vidal. La señora Vidal insiste en repetir una frase que es: no miren lo que dicen que hacemos, sino que fíjense en lo que hacemos. No se ocupen de lo que se dice, ocúpense de lo que hacemos. Le recuerdo a la señora Vidal que va a tener que pagar derechos de autor por esa frase. Es la misma que usaba Néstor Kirchner y la estrenó en su primer viaje a España. No miren mis labios, sino lo que hago. En realidad había que mirar las dos cuestiones en Néstor Kirchner. Otra reflexión, ya que estamos con Néstor Kirchner. Federico Pinedo, uno de los hombres más cercanos a Mauricio Macri, se permitió el otro día una reflexión. Dijo: a mí
me hubiera encantado, me encantaría que el próximo presidente tenga una gestión, se está aludiendo obviamente a Mauricio Macri, tan exitosa y tan fenomenal como la que tuvo Néstor Kirchner en sus primeros 4 años de mandato. Habría que recordarle al señor Pinedo que Néstor Kirchner hizo esos 4 años de mandato porque le habían dejado una mega devaluación brutal Eduardo Duhalde y porque además había un stock en la Argentina fenomenal. Tenía excedentes la Argentina, por ejemplo en materia de energía, para dar un dato. Es curioso cómo algunos hombres, aún de la oposición, también se equivocan. Última pregunta, y me quedan varias más. ¿Cuál va a ser el destino de Daniel Scioli o de Mauricio Macri cuando el domingo uno de los dos pierde la elección? ¿Quieren saberlo? A mí también me gustaría saberlo. Y no sé guardar secretos. Les prometo para esta noche a Juan Bautista Jofre, con quien vamos a revisar no solo lo que pasó ayer, que es un detalle ya menor, sino lo que va a pasar el domingo y lo que va a pasar después del domingo. Porque la Argentina está, y sobre todo si el gobierno es de la oposición, en una situación muy compleja. Esperemos que Juan Bautista Jofre nos ayude a revisarla. Luego vamos a tener a una señora, una dama que viene de España, catalana, para mi disgusto que soy de origen gallego, pero independientemente de eso, alguien que nos puede alumbrar e iluminar sobre un problema que los argentinos ni siquiera se discutió en el debate entre 2 candidatos a presidente, que es el episodio terrorista ocurrido en París. Ninguno de los 2 candidatos se refirió al tema. Esta señora, Pilar Rahola, es por lo menos el segundo libro que escribe sobre el fenómeno del terrorismo islámico, sobre lo que ahora se conoce como el ISIS. No solo nos va a alumbrar sobre eso, sino que también seguramente va a tener que decirnos algo sobre la Argentina, porque ella en los últimos 10 años ha sido bastante implacable con la administración de los Kirchner, cuestión que se comprobó el domingo pasado, creo, en el programa de Mirta Legrand. Por último, 2 hombres de pensamiento distinto, alguien que estaba cercano a Margarita Stolbizer y otro que es un reconocido, yo no diría macrista, sino un reconocido antiperonista o no peronista para ser más justos. Uno es un pensador, un docente, Alejandro Katz, y el otro es Fernando Iglesias. Con ellos vamos a revisar lo que va a ser la Argentina de la próxima década o de los próximos 2 años, luego del próximo domingo, donde alguien le levante la mano a Daniel Scioli o a Mauricio Macri. Antes de hablar del debate, o justamente por el debate, vamos a preguntarle al bestseller Juan Bautista Jofre, ¿qué pasa el domingo? ¿El domingo? Sí, porque el debate de ayer de un modo u otro ha contribuido, no sé, quizá a esclarecer la mente de alguien y la gente va a votar y va a decidir. ¿Vos cómo ves la situación? Yo tengo la impresión de que va a ganar Macri. Lo importante sería saber o conocer por qué porcentaje va a ganar Macri. Porque no es lo mismo un Macri que gana por 54 a 36 a que gane por el 50 a 46. Yo creo que... Pero eso es simbólico. No, no es simbólico, es la palabra del presidente que ha logrado tener o sacarle 15 puntos de ventaja a su competidor. Después podemos decir que es simbólico porque el Parlamento está ahí. Ya está hecho, por eso. Pero hablemos del Parlamento. Vos hablaste recién de una cosa muy interesante que es esa suerte de ley de lucha contra la corrupción y Bonadío. Y yo te recuerdo que anoche, dentro de las tantas cosas que dijo Scioli, es que él era un respetuoso de la justicia, cuando todo el mundo sabe, porque lo hemos leído en los diarios, especialmente en algunas brillantes columnas de Carlos Pani, que el señor Scioli era el operador de Cristina ante la justicia para que no investigaran el tema de Otesur y desplazar a Bonadío.
O sea que esta ley, con Bonadío como estrella, o este juez estrella, se daría ante la victoria obviamente de Macri. Bueno, como vi lo de anoche, coincido con vos, el escenario estaba muy oscuro. Yo creo que la iluminación de Scioli lo hacía tener como una suerte de piñón fijo, porque tenía algo acá en la nariz que... Parecía que tenía un apósito. Alguien debió haberle dicho esto, por lo menos en el segundo bloque. ¿No yo lo vi una conspiración de Clarín esto? No, yo lo vi a Scioli que entró como un tanto amuchado, ¿no? Me hizo acordar mucho a Jimmy Carter en su debate con Ronald Reagan, porque Ronald Reagan entró con esa seguridad que él tenía, esa excelente comunicación que mantenía, y entró y empezó Jimmy Carter a hablar, y le imputó a Ronald Reagan una serie de ideas que Jimmy Carter creía que Ronald Reagan defendía sobre el Medicare, la situación de la seguridad social. Y entonces Ronald Reagan lo miró y sonriente le dijo, ¿cómo? ¿Otra vez vas a empezar con eso? Y saco este tema porque en estas últimas horas he visto decir que Macri estuvo muy soberbio y vanidoso. Yo creo que estuvo muy firme, simpático, por lo menos en los dos primeros bloques. Y yo diría que Scioli le tiene que agradecer a Macri. Le tiene que agradecer a Macri que haya estado parado ahí. Porque tanto Macri, pero especialmente Massa, con la victoria en el 2013 en la provincia de Buenos Aires, pararon el proyecto de reelección presidencial de Cristina Kirchner. Sin duda. Al no salir eso, Scioli estaba ahí. Scioli estuvo en ese proyecto y se bajó el último día. Sí, se bajó. El último día se bajó. Cuando él dice, vos venís a discutir con un gobierno que se va, Scioli es el gobierno que se va. Porque durante 12 años fue cómplice silencioso y alguna tajada importante obtuvo en todo esto. Por lo tanto, él no es el cambio. Acá hay una situación en donde la gente después de la primera elección, en donde gana Scioli por 2 o 3 puntos, pero pierde la provincia de Buenos Aires, que es su provincia, hay como me encontré esta mañana con una joven amiga de la infancia, que me dijo, Tata, hay una suerte de alegría, hay un optimismo en la calle que antes no había. Y ese optimismo y esa alegría quizás sea porque va a haber un cambio. Y ese cambio es Macri. Y te lo está diciendo alguien que, como ya sabés, porque lo he dicho acá, yo no voté por Macri en la primera vuelta. Ahora, Juan, vos de un modo u otro has estado vinculado al peronismo. Sí. El peronismo en este juego, ¿qué rol tiene? ¿Qué participación tiene? ¿Con qué se identifica? Porque yo no pude identificarme con el Scioli que he conocido desde hace 30 años. Tampoco del todo con el Macri que he conocido desde hace 30 años. Pero Scioli era una persona que hasta físicamente estaba cambiada. No solo por los tics, cosa que yo no le había visto nunca, por los nervios tan particulares que tenía. ¿El peronismo está en una situación parecida? Bueno, el peronismo no lo digo yo, lo ha dicho en su momento Hugo Moyano, que es el secretario general de la CGT, es una cáscara vacía. Por lo tanto, después de esta elección, habrá de iniciar un gran debate interno. Y creo que ahí va a tener un papel importante uno será de la Sota. Después no sé qué hará Massa, porque Massa en cierta manera había tomado distancia del peronismo. Pero para este domingo, ¿qué rol juega el peronismo? ¿Va a ir a votar? ¿Va a acompañar? No, yo creo que la fórmula que dio Luis Barrionuevo en esta misma silla, de que voto por Macri, pero si no entra en el balotaje, voto por Massa, pero si no entra en el balotaje, yo voto por Scioli porque es peronista, eso no se va a dar. Yo creo que el gran votante de Massa va a votar por Macri. Ahora, si no puede votarlo. Si aceptamos que gana Macri no va a poder gobernar solo. ¿Con quién va a gobernar? Bueno, yo te diría que esa famosa ley de lucha contra la corrupción que tiene a Bonadío y a otros juristas y a los radicales. Sí, y a los radicales se está conversando con Massa. Va a tener que haber algún tipo de diálogo. Y el mejor diálogo que puede tener hoy en día Macri va a ser con Massa. Ahora, en el Parlamento, ¿no? Supongamos que en el Parlamento pasa eso.
es bastante complejo hacia el futuro que un señor solo, porque no hay más partidos en la Argentina, cuestión que hablaré después con alguno de los otros invitados, tiene la capital federal, la provincia de Buenos Aires, la nación toda y alguna otra provincia perdida. Y además un aura victorioso y sobrecogedor de la Argentina. ¿Y por qué? Porque el 50% del país está en contra. Decime, ¿y Scioli no es un señor solo? No. ¿Me puedes decir No, perdón. del bloque peronista o del Frente para la Victoria que va al Parlamento Nacional? ¿Cuánta gente tiene Scioli? Del bloque en la provincia de Buenos Aires, ¿cuánta gente tiene Scioli? Bueno, Scioli no sumó gente. Scioli jugó siempre a ser una estrella ahí arriba, pero nunca bajó al barro de los comités o de las unidades básicas. Parecía que iba a gobernar con los gobernadores, con los Gioja, con los Urtubey. Sí. Ahora ni siquiera eso. Bueno, Urtubey no ha firmado hoy la solicitada de apoyo a Scioli, junto con Randazzo. Con Randazzo. Y pero Randazzo sigue en el gobierno, hay ¿no? cosas que extrañan. Yo quiero hacer una revelación, porque... Bueno, para eso te trajimos. Bueno, hay cosas que extrañan, porque anoche el señor Scioli quiso hacerle una zancadilla a Macri con el tema de los derechos humanos en Argentina, para ver qué opinaba él sobre la verdad, la justicia y la memoria, que en el fondo es esta monserga que viene repitiendo Eve Bonafini, que trató de hijo de puta el otro día el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y la señora Carlotto. Yo te quiero recordar que en el año 75 uno de los hermanos de Scioli fue secuestrado. A partir de ahí... Perdón, no por los militares. En el año 75 había un gobierno constitucional en la Argentina. Pero digo, pero bueno... Estaba la señora de Perón. Pero perdón, pero lo pudieron haber secuestrado también alguna banda militar. No habían bandas militares en el 75, Roberto. No. En el año 75 fue secuestrado un hermano de Scioli. Pepe Scioli. Y ahí nació un connubio, un matrimonio, de la familia Scioli con el 601. No hubo familia que haya colaborado tanto con el 601 como la familia Scioli. Entonces yo diría que hay que tener más respeto. No tirar ese tema porque cree que con eso le decía a Macri, él es la derecha. No es así. Es más, hay una tarea muy delicada que un señor cumplió por pedido del papá de Scioli a favor de Daniel Scioli, pero esto fue después del golpe. Ese que cumplió la tarea está en Marcos Paz. Y aquí le mando un saludo. Está en Marcos Paz. Estás hablando de un militar que está preso. Sí. Del proceso. Del proceso. Entonces, más respeto, más silencio. No está en agenda este tema, no se discute. Pero eso se lo tiró para ver si Macri mordía. Y Macri, la verdad que hoy todavía ese tema no está en agenda. Va a estar en agenda seguramente cuando los políticos debatan las palabras del presidente de Francia de hoy, de destruir al terrorismo islámico. Yo te recuerdo que en el 75 se habló de aniquilar en la Argentina. Exactamente. Y hay mucha gente que todavía está presa. Pero bueno, a vos no te gusta la historia, así que hablemos de lo que vos quieras. No, pero la historia ahora vuelve en forma muy particular sobre muy particular la vida porque hay cotidiana. 90 días de excepción en Francia. Pueden entrar a tu casa y por ahí consideran que vos tenés alguna relación o sos pariente ideológicamente de un terrorista y te detienen. Volvemos a la época de Argelia. A pesar de que los franceses durante mucho tiempo nos estuvieron diciendo que todo era diferente. Sí, falta de gol. ¿No? Pero de gol era otra clase de persona. En fin, gracias Juan. Espero que les haya sorprendido como a mí la revelación que ha hecho nuestro invitado y los invito a seguir con este tema del ISIS y el terrorismo islámico, con alguien que verdaderamente sabe muchísimo más que nosotros, que viene de Europa justamente y que se ha especializado en todo este tema del islamismo fascista, que debe ser islamismo comunista también, aunque no está en su libro, porque finalmente los dos regímenes mataron muchísima gente, pero independientemente de eso, Pilar Rahola nos va a iluminar sobre eso y un poco más sobre la Argentina, porque también la Argentina en ese mundo ha tenido algo que ver. Y si ustedes no lo saben, ella se los va a contar. En un minuto nomás, con esta catalana dulce por momentos
y verdaderamente belicosa, por lo menos con Cristina, en otros. Pilar Rahola. Por supuesto que a la señora Rahola la invitamos por su último libro, y cuando digo último que salió en Barcelona. Está calentito. El viernes pasado. Que por cierto te lo traje. Te agradezco y yo se lo voy a regalar luego a las personas que escriban. Ay, ¿vale? está dedicado. Perdón, no, es Entonces, la segunda página. Le voy a regalar otro. Vale. Pero la importancia de este libro es que es casi premonitorio, ya que en realidad no hay nada premonitorio con el terrorismo, porque es así desde hace muchísimos años, pero lo cierto es que coincide el lanzamiento de este libro, que no casualmente se llama Basta, con relación al este episodio múltiple de atentados que hubo en París. Pero antes de entrar en eso, como vamos a hacer Rahola por dos, vamos a tratar de hacer dos bloques. Vos en la Argentina provocaste, más allá de que venís a menudo, provocaste un revuelo ayer por el programa de Mirta Legrand, porque opinaste bastante sobre la administración de los Kirchner. Y lo hiciste desde un punto de vista crítico y que a mí me gustaría en alguna medida repasar, que es una mirada de una catalana, de una mujer que tiene una impronta particular, con una pila de libros escritos y con una opinión controversial, por lo menos sobre muchos temas. ¿Qué es lo que has visto y lo que ves inclusive de este final de la administración de los Kirchner y de Cristina en particular? Bueno, yo estoy viendo decadencia. Es decir, me parece que va a ser casi diría un régimen, porque ha acabado pareciéndose mucho a un régimen, explosionando de manera muy decadente. Y estoy viviendo unos momentos, bueno, la mirada de extranjera te ayuda a veces porque te da distancia emocional e incluso más distancia crítica, y al mismo tiempo te permite quizás ser un poquito más deslenguado en las expresiones, ¿no? Pero yo que he venido tantas veces a Argentina, siempre comentaba a mis amigos y a mi gente, incluso lo he escrito, noto cansancio, noto miedo, noto demasiada palabra en el armario. Y de golpe, ciertamente, escuchaba que lo decía el invitado anterior y que estoy de acuerdo, de golpe veo una alegría, una sensación de que aquí pasan cosas, que esto va a haber un cambio, etcétera, que me ha parecido extraordinario porque está pasando antes de que haya pasado. Es decir, digamos que la golpe... Argentina ha vivido etapas de esas características, sí, con cierta euforia, y además la desilusión posterior después ha sido bastante notoria también. Digamos, para nosotros no es tan nuevo, pero de cualquier modo significa quizá el advenimiento de un cambio. La impresión que tengo como mínimo es que hay una cierta ilusión en que finalmente, mira, mi libro se llama Basta, y tengo la impresión de que el pueblo argentino, como mínimo el que voy tocando, que toco de todos los niveles, también está diciendo basta, ¿no?, a una situación que ha acabado siendo asfixiante. ¿Por qué yo la veo de manera crítica? A ver, primero, de golpe con el programa de Mirta me he encontrado con muchísima gente que me ha enviado muchos cariños y mucho agradecimiento, pero también con gente que me ha criticado, que tiene todo el derecho. Bueno, la parte que insultan a mi madre y compañía ni los miro. Esos no sería la primera vez. No me preocupan demasiado porque me parecen tan tristes y pobres, pobrecitos. Pero algunas críticas eran del estilo, viene una extranjera a opinar. Perdonen ustedes. Ojalá todo el mundo opinara de todo el mundo. Yo estoy abierta a que, yo soy muy catalana, estamos viviendo ahora una considerable presión y dureza con España por el tema de la independencia y tal. Vengan ustedes y mírennos y ábranos en canal y critíquenos, porque el pensamiento crítico nunca hace daño. Pero además, en el caso de Cristina Kirchner, que se pasa la vida hablando de España, hombre, no le importará, digamos, que también opinemos sobre ella. Pero lo que a mí me hizo entrar en una crisis profunda, y ahí sí que dije, me toca hablar, espero que a mí y a muchos otros, fue con el caso del memorándum con Irán. Con Irán. Porque eso no es un tema argentino, y perdóneme la insolencia de lo que acabo de decir. Eso es un tema de la humanidad. Cuando estamos hablando de terrorismo, cuando estamos hablando de muerte masiva, de matar, masacrar a unas personas de todas las edades y condiciones por el simple hecho de estar allí, por el simple hecho de vivir, de respirar, cuando se organiza en suelo, en tu propio territorio, en suelo argentino y en suelo latinoamericano, y por tanto se está en el suelo del mundo, del planeta, unos tipos se reúnen, se financian, preparan una logística y finalmente van a un lugar y ponen una bomba en nombre de una ideología totalitaria,
eso ya nos atañe a todos. Y yo, que además vivo muy de cerca este tema, porque hace más de 12, 13 años que voy diciendo vamos mal, vamos a ir a peor, y desgraciadamente no me equivoco. Bueno, yo y otros que lo dicen. Estás hablando del fenómeno del terrorismo. Del fenómeno del terrorismo, que para mí es el totalitarismo más importante de la historia de la humanidad, heredero natural del estalinismo y del nazismo, bebe de él en muchos sentidos. El siglo XX tuvo dos grandes procesos totalitarios, el siglo XXI tiene su proceso totalitario, pero con Internet y con una gran capacidad tecnológica y económica, aparte de militar. Bien, cuando estás viviendo muy de cerca la locura yihadista, el fenómeno fanático que está convirtiendo a miles y miles de personas en tipos fanatizados, con la cabeza absolutamente destruida y el corazón oscuro, y ves cómo eso tiene una gran capacidad de matar, llevan miles de muertos, no los contamos a veces. Y de golpe te sensibilizas con un atentado tan brutal como fue el atentado de Amia, previamente hubo otro en la Embajada de Israel, y la presidenta de ese país está vendiendo su alma y el alma de esas víctimas al Estado culpable de ese asesinato masivo. ¿Cómo quiere que un ciudadano del mundo no reaccione? Es como si a mí me dijera ahora alguien que yo no puedo opinar de las barbaridades que se hacen en Arabia Saudita. ¿Cómo no voy a opinar contra una dictadura? ¿Cómo no voy a opinar allí donde se pisan los derechos fundamentales? También opino cuando se produce un acto de una naturaleza, desde mi punto de vista, tan terrible. Ayer en el debate entre Scioli y Macri, ahora hablabais hace un momento, se habló de derechos humanos. El acto más brutal contra los derechos humanos reciente en Argentina es el memorándum con Irán. Un memorándum con una dictadura teocrática señalada por el fiscal que lleva el caso como la culpable de un asesinato de argentinos. ¿Eso no preocupó? Eso fue una vergüenza cósmica. Fue algo que me apeló como ser humano. Y desde luego me era igual que se llamara Cristina Kirchner, se hubiera llamado el Sumsun Cordao, lo que quieras, que hubiera sido español, catalán, francés, inglés o argentino, habría dicho lo mismo. ¡Qué vergüenza, señores! ¡Qué vergüenza vender la piel, el recuerdo, el alma, las lenguas rotas, esas gentes que murieron de esa forma atroz! Vaya usted a saber para qué y por qué. Bueno, esa es la pregunta que quizá hay mucha gente que no ha pensado que hubiera una intención, que había una intención no espuria por parte de la presidenta. Eso parece impensable con Irán. Irán lo compra todo. Tiene que haber por naturaleza una intención espuria, sea por la vía energética, sea por la vía del dinero. ¿Cómo uno cambia tanto? Yo fui la oradora del acto de Amia, del aniversario de Amia, y tuve delante a Néstor y a Cristina Kirchner. Era el momento feliz. Yo los aplaudí. Hice artículos diciendo bien por Argentina. Tuve delante a Néstor y lo felicité. En el acto de Amia hay un vídeo mío diciendo gracias presidente, porque fue el momento en que dijo vamos a llegar al final, vamos a esclarecer. Fueron a buscar a un fiscal honesto, un tipo comprometido con su profesión, que se puso en la primera línea de la investigación para que investigara. Kirchner, recuerdan ustedes, se fue a la ONU a decir que iban a llevarlo hasta el final. Hicieron una petición a la Interpol con los tipos que estaban implicados según la investigación en el atentado. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo no me voy a sentir traicionada? Como ciudadana del mundo, pero como persona que me miraron a la cara y me dijeron que lo iban a investigar. Y miraron a la cara de los familiares de Amia. ¿Y después qué? ¿Humo? Después resulta que había que investigar con Irán el culpable convertido en árbitro, el lobo cuidando de las gallinas, por favor. Y desde luego después hubo la muerte brutal de un buen amigo, alguien a quien admiraba y admiro, que fue Alberto Nisman. Yo he tenido muchas conversaciones con Alberto Nisman. Siempre me pareció un tipo absolutamente casado, comprometido con su profesión y con el concepto de la verdad. Uno cuando tiene un fiscal de esta naturaleza tiene que cuidarlo y mimarlo muchísimo. Más allá de su muerte, que desde luego yo desde el primer minuto dije que no era un suicidio, desde el primer minuto, porque quien conociera a Alberto Nisman, que estaba entusiasmado, contento. Yo recuerdo que me explicaba su investigación sobre que le iba a llevar a unas pruebas contra la propia presidenta y estaba eufórico. Decía que las tenía, que iba a llegar hasta el final. Tenía ese punto de euforia que nunca te llevaría a un suicidio, muy al contrario. De cualquier modo, tampoco los elementos... No, luego ya vio claro. Pero lo que me pareció terrorífico no fue solo su muerte
y la derivada posterior que parece tan difícil de investigar, sino que lo primero que hizo la presidenta fue decir, ha sido un suicidio. Y encima vi declaraciones y comentarios diciendo que debía estar avergonzado por lo que estaba haciendo. ¿Así se trata a una víctima? Perdón. A un fiscal. Te quiero hacer una reparación. Ella no dijo que fue un suicidio. Su primera declaración. Pero, de cualquier modo, creo que todos hemos entendido el mensaje. Dijimos que teníamos Raola por 2. Necesariamente tengo que ir a un pequeño corte comercial. La interrupción publicitaria quizá nos haya sacado un poco del tema, pero nos estaba contando Pilar por qué ella, su primer manifiesto en contra de parte de la administración de Cristina es por el acuerdo con Irán y en alguna medida complementado luego por la singular muerte de Alberto Nieman. Y después es todo el tema Clarín, la persecución a periodistas, todo el tema de la libertad de expresión, la presión y el miedo que yo he vivido en muchos amigos míos del mundo económico. Uno va notando una atmósfera muy densa y después toda la derivada bolivariana que finalmente le dio a este gobierno. Ahora, ¿vos lo conociste a Scioli? Sí, yo conocí a Daniel Scioli, sí. Ahora, vos lo hacías a Daniel Scioli... Y me hizo buena impresión, tengo que decir, ¿eh? Pero vos te lo figurabas a Daniel Scioli como apareció ayer, con esta cosa malvinera, nacionalista, peronista de la década del 40 y pico. Yo creo que el mejor Scioli de ayer, estuve viendo como todo el mundo, como no podía ser de otra manera el debate, a mí me pareció un debate de bajo perfil. Yo que soy una enamorada, por ejemplo, de la política norteamericana, miro muchísimo los grandes debates que se hacen en primarias y tienen otro ritmo, digamos, con periodistas que preguntan, a veces hacen temas, un solo debate, un solo cara a cara durante 1 hora y media, solo del tema de defensa, solo del tema de derechos, solo del tema... Es decir, ahí hay mucha intensidad de información que recibe el ciudadano. Lo de ayer era muy encorsetado, todo estaba muy rígido, no podías ver ni las caras del otro cuando uno hablaba. Me pareció que, en fin, pero más allá de eso, a pesar de todo, dio información. Y a pesar de todo fue un espectáculo televisivo, es decir, yo estuve enganchada, como todo el mundo. Nos quedamos todos mirando. Y a mí el mejor Scioli me pareció que era el que intentaba explicarse. El que quería morder a la yugular a Macri aparecía Kirchner ahí, era como si hubiera Cristina dentro y saliera, ¿no? Es decir, me pareció lo peor del kirchnerismo. Yo creo que cuando Scioli hace de Scioli es mejor que cuando Scioli hace de Kirchner. Y hubo momentos en que me pareció que hacía un poco de Kirchner. Y Macri me pareció que estuvo en su papel de hombre de Estado. Alguien comentaba que ha habido críticas de su arrogancia y no me pareció nada arrogante, me pareció un tipo que controló bien, que quiso tener una imagen de unidad después del balotaje. Hay mucha preocupación en la Argentina por la arrogancia, por los antecedentes de quienes están en el poder. Pero no me parece uno, a ver, es un hombre que tiene, imagino, tiene un físico que es correcto, que está bien, tiene una mirada, tiene una manera que puede parecer algo distante. Pero no me pareció que nada de lo que decía o hacía fuera arrogante, me pareció alguien que tenía muy claras las cosas, que no quería entrar en la pelea de barro, que a Scioli se le fue la mano de vez en cuando allí, y que sobre todo lo que intentaba era recordar que del día después del balotaje, hay una Argentina unida que tiene que gobernarse. Y eso me pareció un mensaje interesante. Y desde luego yo me enamoré de una idea básica, que fue el dedo en el ojo a Venezuela. Finalmente, porque yo creo que lo peor que nos puede pasar al mundo en general, al Cono Sur en particular y a todo el continente, es una Argentina bolivarizada y claramente inserida en un eje que por otro lado empieza a estar en decadencia y segundo que es un populismo atroz y atronador que no sirve para nada más allá para habernos traído la patita de Hezbollah en todo el continente. ¿Podemos usar simplemente de trampolín el tema Venezuela para pasar al episodio de París, a tu libro y a los 5 puntos principales que vos planteas en tu libro? Los grandes errores. Estamos todos convencidos que esto va para peor. No, esto solo puede ir a peor. Y que además esto no es que vienen unos muchachos que se inmolan y matan cientos o miles de personas y que además luego va un gobierno y les manda aviones y fusila. Nada. Esto es una escalada. ¿Cómo es vos que lo estás estudiando, siguiendo? Esto es una guerra, ¿eh? Es decir, nos han declarado la guerra.
Eso hay que tenerlo muy claro, aunque suene muy fuerte. Pero no nos han declarado la guerra hoy, hace tiempo que nos declararon la guerra. A mí me duele que hace 6 años publiqué La República Islámica de España, que ya era un título provocador, donde explicaba todas las redes que había salafistas en España en global y en Cataluña en particular, donde hay un centro salafista de enorme importancia con algunos de los grandes líderes. Y ahí ya empecé a decir, estamos equivocándonos. Y este libro nace de la fatiga, porque casi 6 años después hemos cometido todos los errores. Pero no lo digo yo humildemente, lo decía André Glucksmann, a quien le envío el cariño de alguien, de haber perdido un referente intelectual tan importante, ¿no? Claro, fíjate, alguien también francés que murió hace 10 días. Un hombre que venía del maoísmo, absoluto, que había estado en el mayo del 68 y que le dijo a la izquierda francesa: estáis traicionando la libertad con el tema islamista. Convengamos que también se enteró como 45 años más tarde de la situación, porque para ponerlo todo en... Sí, pero hay que agradecerlo, porque hizo un poco como Camus con Sartre y con Simone de Beauvoir. El estalinismo no, porque es una traición a la libertad. Y Glucksmann, tarde ciertamente, también el fenómeno islamista hemos tardado en reaccionar. Bien, pero no me quiero perder... No, yo tampoco, menos en discutir sobre el filósofo. No, lo que me preguntabas de los 5 errores, muy sustintamente. Uno puede hacer 2 cosas: pensar que el enemigo es el Estado Islámico, los Daesh, por supuesto son el enemigo, entiéndanme, esos tipos son máquinas de matar, son auténticos nazis. El concepto francés de islamofascismo a mí me gusta, yo lo uso, es una forma de fascismo vinculado en este caso al Islam, pero es una forma de totalitarismo ideológico, como lo fue el estalinismo, que usó ideas de justicia para masacrar a la gente, o como lo usó el nazismo con la Gran Alemania y el concepto ario. Hoy tenemos al totalitarismo inserido en los conceptos del islamismo radical, pero en realidad es puro totalitarismo, es igual la excusa. Sí, sí. Este fenómeno totalitario podemos decir: se llama ISIS, está en Siria y lo vamos a bombardear. Muy bien. También lo dijo Bush, se llama Al-Qaeda y los vamos a bombardear. No sirve de nada, si me permites, de nada. Alto. Vencerlos militarmente, por supuesto. Hay que vencerlos militarmente, hay que destruir el ejército de ISIS. Pero eso solo es una cabecita de la hidra. La hidra es infinitamente más importante. Primer gran error que cometemos: pensar que el problema es el yihadismo violento. Esa es la cara monstruosa del fenómeno. Degolla personas, masacra pueblos enteros, persigue brutalmente a los cristianos, esclaviza a mujeres, es capaz de matar niños porque juegan a fútbol. Es terrorífico. Son campos de exterminio fragmentados. Vamos viéndolos. Tanto que nos estamos acostumbrando a la muerte brutal. O utilizan niños, la niña más jovencita utilizada como bomba por Boko Haram tenía 8 añitos, la enviaron a un mercado. El primer gran error es imaginar que esto es lo que tenemos. Perdonen ustedes. Esto es la consecuencia de haber alimentado una idea y una mirada regresiva, absolutamente fascistoide y, por supuesto, feudal y fanática del Islam. ¿Quién financia eso? El primer problema no lo tenemos con el ISIS, que ahora nos masacra. Lo tenemos con los millones de dólares que los países del petrodólar... Perdón, ¿los gobiernos o las familias? Los gobiernos. Los decís, millones de Arabia dólares, Saudita, Qatar, Emiratos, los millones que utilizan para financiar la ideología salafista. Pues luego nos ayudarán a matar a alguno por ahí, o sea, irán con nuestros aviones, pero previamente ustedes, los saudíes por ejemplo, envían millones de dólares para que las comunidades musulmanas, en lugar de amar la democracia, la desprecien, para que aprendan a amar a su Dios odiando las libertades, esclavizando a las mujeres, teniendo una mirada tan regresiva del Islam que nos vuelve al siglo VIII, pero con la tecnología del siglo XXI. ¿Sabe mi metáfora cuando me mataron en Atocha? Yo escribí: nos han matado con móviles vía satélite conectados con la Edad Media. Es terrorífico esto. Es la tecnología del siglo XXI aplicada a una ideología regresiva. Claro, podemos acabar con ISIS, acabaremos con Al-Qaeda, pero oigan ustedes, me continúan enviando, no todos por supuesto, pero me continúan enviando cantidad enorme de dinero para consolidar en todo el mundo una mirada absolutamente fascistoide del Islam. Primer gran problema. Bueno, me parece que nos vamos a quedar en el primer gran problema porque... ¿Me dejas solo decir uno muy rápido? No, muy te voy a rápido. hacer una pregunta. Entonces, perdón.
Porque la violencia y el terrorismo uno lo ha visto en términos políticos, lo vio en ETA, lo vio en los Mer Rojos, lo vio en Sendero Luminoso, en otras partes de Latinoamérica, gente que casi se inmolaba, que se tomaba la pastilla de cianuro, que entraba en un restaurante y bombardeaba lo que había. Lo hemos visto en todas partes y el tema era político. Pero ahora, además de político, que no sé si es político o tiene algún elemento político, es como religioso. No, es una excusa la religión. Quiero decirle que te agradezco mucho la pregunta. Mire, mi libro yo lo dedico a los hombres y las mujeres del Islam que luchan por la libertad. Para mí son los Nelson Mandela del siglo XXI o los Gandhi del siglo XXI. Porque el Islam no es necesariamente ni contrario a las libertades, ni a los derechos, ni contrario a la democracia y la modernidad. Bueno, lo que lo es la ideología que, inserida en algunos conceptos del Islam, nos lleva a una situación tan enloquecida como la actual. Por tanto, ¿el enemigo quién es? ¿El choque de civilizaciones cuál es? No, es un choque entre la civilización y la barbarie. La civilización no somos nosotros respecto a otros, no. Es todos aquellos que luchen por la libertad. Malala es civilización. Los niños pakistaníes que murieron en una escuela son civilización. Los bárbaros que los masacran son barbarie. Esos son conceptos básicos. Como no tengo tiempo, te lo voy a decir muy rápido. La ideología, primero wahabista, porque viene de al-Wahhab, y después ya directamente lo que entendemos por salafista, que significa salaf, son los primeros seguidores de Mahoma. Por tanto, el salafismo lo que quiere es volver al siglo VIII casi prácticamente, que son las primeras generaciones después de Mahoma. Esta ideología es épica, quiere dominar el mundo, es política, tiene unos cuerpos legales absolutamente bien consolidados, es planetaria, porque por supuesto la trinchera es el mundo, y utiliza la religión para darle trascendencia. Y eso es dinamita, porque lo tiene todo, y además es enormemente rica. Esta es una ideología de ricos que utiliza a pobres. Y que masacra. No pienses que te estoy cortando la palabra, no, si no me van a cortar el programa. Esto es muy complicado. Acá hay fuerte contenido de todo lo que nos está diciendo y que nos está anticipando que volvemos de alguna manera a la época de las cruzadas, 1000 años después. Estamos en guerra, sí. Y la trinchera es cualquier autobús, cualquier avión, cualquier bar, cualquier concierto. Esa es la trinchera. Te doy el angelito de la casa. Sí, dame un angelito que no irá mal. Para que te cuide. Sí. Y a ustedes los invito a ver en el próximo bloque a dos hombres de pensamiento, que son Fernando Iglesias y nuestro amigo Katz. Con ellos vamos a estar en un minuto para hablar quizá un poco de la Argentina, porque ya nos hemos excedido con la otra parte del mundo. Gracias, Pilar. Gracias. Aquí estamos con Alejandro Katz y Fernando Iglesias. Breve, ¿les gustaron los dos candidatos ayer cuando hablaron? ¿Les sirvió de algo? ¿Les cambió la opinión de algo? ¿Les parecieron algo más que ejemplares de plástico que aparecieron en escena repitiendo un libreto? ¿O yo estoy muy equivocado? No sé, a mí Scioli siempre me pareció y me sigue pareciendo un canalla, ¿no? Me parece que es canallesco que alguien que participó hace 20 años que está en el gobierno acuse al otro de ser la década del 90, Scioli la década del 90. Me parece canallesco que recurra a la cosa horrible de decir que su padre murió porque la empresa se fundió por la apertura económica, pero están los videos de Scioli aplaudiendo, trabajando por la reelección de Menem, siendo diputado de Menem. Está el video con Longobardi donde critica la alianza porque no le votó las privatizaciones, las desregulaciones, la apertura económica y la convertibilidad. Y después de eso, vos decís que tu viejo se murió por la apertura económica cuando vos fuiste. Me parece que es un nivel que excede realmente, no es una lectura política, es de manual de psiquiatría. Vos con la psiquiatría nada que ver. Bueno, yo en mi vida privada sí, pero no en la vida pública, por tanto voy a ¿Vas a evitar? Voy a tomar un poco tu pregunta por otro lado. Es difícil pensar que en un debate uno va a descubrir mucho. Quiero decir, tiene que tener la expectativa un poco equivocada para pensar eso.
Creo que el debate devolvió la imagen de dos candidatos un poco menos plásticos de lo que imaginábamos que iban a ser, sobre todo al principio, un poco más dispuestos a que la palabra fluya con menos rigideces. Pero por lo demás me parece que no había mucho a descubrir. Yo creo que lo importante del debate fue que ocurriera. Creo que... Bajo esa forma. Sí, De la cualquier forma digamos. se perfeccionará, se modificará, pero que ocurriera el debate. Creo que parte del problema de nuestra democracia agudizado en estos últimos años es que la palabra deja de ser una palabra política con la que resolvemos nuestros conflictos a partir de argumentos. Ha sido una palabra de combate, ha sido una palabra de anulación del otro, de cancelación de la conversación y no de apertura, y que dos candidatos a presidente se expongan delante de una audiencia enormemente grande a usar la palabra como única herramienta para interactuar con el otro, creo que eso es valioso y que espero que tenga un efecto pedagógico sobre la sociedad y sobre la política misma, que el Parlamento vuelva a ser un lugar de conversación y de discusión, las comisiones, las cámaras, que en la sociedad civil, en los medios, que se pueda ir a programas y con periodistas con los que no haya acuerdos a priori. Lo que vos decís es que quizá después del domingo no haya más grieta, por usar un término convencional. No, creo que pensar eso sería ingenuo. Creo que es un gesto que nos obliga a actuar en ese sentido, no a suponer que ya están cerrados los problemas. ¿Vos qué pensás? A mí me parece que lo que describe Alejandro es correcto. Fue el debate presidencial de una democracia sin república y se notaba en la falta de gimnasia de todo, en las falencias de tipo organizativo que vos marcaste sobre la iluminación, hasta una cierta rigidez en el debate. Sí, pero casi subdesarrollo es todo eso, ¿no? Pero bueno, pero es que vivimos en el subdesarrollo. Nosotros desde el 83 recuperamos la democracia, pero seguimos sin tener república, ¿no? Entonces, la gimnasia del debate, la gimnasia de argumentar, de escuchar lo que dice el otro y dar un argumento en contra de lo que dice el otro. Es decir, era una cosa, obviamente me parece mucho más grave del lado de Scioli. Macri ironizó sobre eso, diciendo que difícil es ser periodista con vos, pero era un poco así, ¿no? Había preguntas. En realidad es y cosas difícil ser concretas. periodista con los dos, te digo. Sí. Puede ser, pero yo insisto, yo no estoy de acuerdo en esto. Yo creo que hubo muchas propuestas. Hubo muchas propuestas y creo que quedó bien claro, ¿no? El candidato de la continuidad tratando de decir, digo, vos no podés ser el candidato del oficialismo y al mismo tiempo decir yo no debato esto porque total se va en el 10 de diciembre. Ha sido Scioli la ridiculización del viejo truco peronista de no nos hacemos cargo de nada. Menem no era peronista, los Kirchner no son peronistas, nadie es peronista cuando deja el poder. Cuando agarran el poder van todos ahí. Me parece que ayer esa estrategia quedó demasiado en evidencia. Y del otro lado yo creo, insisto, te pueden gustar o no, pero creo que ha habido muchas propuestas, algunas con respecto a política económica, un plan de infraestructura, algunas cosas con las que yo me parecen fundamentales. Un plan de infraestructura que cree 2 millones de puestos de trabajo. Porque en la Argentina no falta trabajo, sobra trabajo. Lo que hay que hacer es poner a la gente a trabajar y a trabajar en las cosas que la Argentina necesita. ¿Cómo puede ser que hable de aguas y cloacas? La mitad de las casas argentinas no tienen red de gas, la mitad no tiene cloacas. Digo, hay que hacer autopistas, hay que hacer trenes, hay que hacer millones de cosas. Y me gustaron también las definiciones de política exterior, que es mi tema de Macri. Una que yo había hecho hace mucho tiempo cuando era parlamentario del Mercosur, que es la cláusula democrática del Mercosur no puede tolerar que haya presos políticos y una represión general como hay en Venezuela. Y el otro, el pacto con Irán, el acuerdo con Irán tiene que ser. Ahora, volviendo al tema de esa cláusula por ahí es una manifestación individual de un país, me parece que no tiene ningún tipo de asidero con el resto de los participantes. A mí me parece que mi propuesta fue la de ampliarla. Todos los países del Mercosur han firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene una definición extensiva de democracia. Entonces mi propuesta fue, incorporemos esa
definición extensiva a la cláusula democrática del Mercosur para que la democracia no sea solamente elegir al gobernante, sino cómo se ejerce el poder, con respeto de la República, de las instituciones, sin prisiones como la que sufre Leopoldo López, sin asesinatos de la oposición cuando sale a manifestarse. Entonces, es una propuesta concreta, incluir para el Parlamento del Mercosur, que ahora han elegido miembros, incluir la definición de democracia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, en la cláusula democrática del Mercosur, y que haya inspecciones del Mercosur para ver si, no solamente Venezuela, si todos los países del bloque la cumplen. Alejandro, y para los dos, hay un fenómeno por lo menos que quizá está simbolizado en el debate de ayer y en la porfía del próximo domingo, que es la pelea de un hombre contra otro hombre, donde en apariencia no hay estructuras partidarias sólidas o demasiado importantes que los acompañen. Realmente en ese sentido, los partidos, que ya no hay más partidos, son espacios todos, ¿no? Curioso esta forma de vida. Realmente es un avance o es un retroceso en la vida política de la Argentina. Yo creo que la precariedad del sistema de partidos argentino es concomitante con la degradación de la calidad democrática argentina, y la degradación de la calidad democrática también está en relación con el deterioro de muchas de las capacidades de nuestro país. Yo no estoy tan convencido de que sea un hombre contra otro. Me parece que hay más que un hombre y otro hombre, lo cual no quiere decir que haya partidos. Efectivamente, coincido contigo, no hay partidos, hay espacios no programáticos. La representación política está en crisis en todo el mundo, pero no con la magnitud con la que lo está en Argentina, particularmente desde 2001. Claro, pero nadie haría tantas preguntas como se hacen de un candidato al otro y del público en general sobre qué vas a hacer con esto o con lo otro, si esto es algo que dentro de una estructura partidaria un orden, debería saberse. Si hubiera un orden partidario más tradicional, más programático, más afincado en tradiciones y en ideas, habría menos dudas acerca de cuáles son las propuestas y los propósitos. Yo creo que una de las exigencias que la sociedad debe poner a la política para el periodo que se abre a partir del próximo gobierno es la de la reconstrucción de un orden partidario que esté asociado con ideas, que esté asociado con programas, que esté asociado con mecanismos democráticos en el interior de los partidos. El déficit de democracia partidaria está afectando el desempeño de las instituciones del país. No, yo no estoy de acuerdo, tenemos, sí, claramente, los partidos... Pero perdón, vos no estás de acuerdo, pero convengamos que lo que es llamado el peronismo, siolismo, cristianismo, está partido en 5 o 6 pedazos que representan cosas diferentes. No estoy de acuerdo. A ver, a mí hay una corporación... Los radicales no representan cosas diferentes, que tuvieron que hacer una convención donde los que ganaron donde los que perdieron estaban esperando ahora cómo los iban a degollar después si no ganaba Macri. Bueno, pasa mucho en todo el mundo. Yo conozco bastante bien, por ejemplo, la política italiana y ha pasado todo el tiempo. Yo creo que sí hay partidos. Casualmente me parece que con las limitaciones de los partidos argentinos, o sea, coincido, está claro que hay una evolución muy pobre desde el punto de vista partidario, porque todas las instituciones argentinas son muy pobres. Ahora, casualmente creo que se enfrentan claramente dos partidos y muy claros. El peronismo puede aparecer con 20.000 facetas, pero cuando toman el poder, el PJ es la organización. Hablan de corporación. No hay corporación más poderosa en Argentina que el Partido Justicialista. Gobernó el país 24 de los últimos 26 años, se distribuyó el poder. Ahora, si uno lo quiere meter en el clásico molde de los partidos ideológicos, no es eso, pero que es un partido y una corporación y una organización poderosa, es la más poderosa del país. Se cargó a Repsol en un día. Estos muchachos hablan de corporaciones económicas. El PJ se cargó a Repsol en un día. Los directivos de Repsol se cruzaron a Uruguay porque tenían miedo de que los metieran presos. En un día. ¿Cómo lo sacaron?
Pero perdón, pero Repsol antes fue socia de Néstor Kirchner. Obviamente, pero por Por eso te digo. algún problema Pero mirá, entre ellos no es un problema ideológico. Pero yo no estoy defendiendo a Repsol. Yo te No, digo, no estoy diciendo que sea. Lo que estoy diciendo es que la gente a veces cree que acá hubo un problema de diferencia entre los intereses nacionales. No, pero por esto es un favor, problema por favor, de contarla. Obviamente, lo que te estoy diciendo es que en términos de poder, la empresa más grande del país, defendida por España, un país del primer mundo, en el marco de la Unión Europea, se la cargaron en un día. Así que queda claro quién tiene el poder, quién ha tenido el poder en todos estos años con diferentes socios. Eso es lo que estoy diciendo. Y por otra parte, el PRO, se le puede criticar lo que es el PRO, pero yo creo que es claramente la única experiencia exitosa de construcción de partido después de la crisis del 2001 es la del PRO. La otra que había, que era un poco más a la centroizquierda, que era la coalición cívica, claramente es una experiencia que se quedó como construcción de poder político de partido, ha quedado lamentablemente, creo yo, por el camino. Pero el PRO es un partido, te puede gustar o no gustar. Y me parece que en la complementación con la Unión Cívica Radical, que tiene su extensión territorial en el resto del país, conforman una estructura razonable y una alianza política razonable en los términos de la realidad argentina. Que era inimaginable que pudiera acceder al poder. No era inimaginable. Yo lo escribí en junio del 2014, cuando todavía existía UNEN, y propuse que UNEN fuera una interna, eligiera un candidato entre los muchos que tenías. Tenían a Cobos, tenían a Sanz, tenían a Carrió, tenían a Solanas, tenían a Wiener, que eligieran un candidato y fueran a una interna con el PRO, con buenas posibilidades de ganar. Se me acusó de estar en contra de UNEN. Bueno, siguieron otra política, que se fijen ahora cómo están. Me parece que fue un grave error no haber armado una interna entre un espacio social cristiano. Yo no lo veo a Macri ni a Michetti como liberal, los veo claramente en el ámbito del social cristianismo. Y otra, un poco más corrido hacia la centroizquierda. ¿no? Macri está educado en un colegio católico, No cabe así ninguna que duda. algunos de sus No es un asesores juicio de valor, son por otra compañeros parte, ¿no? del mismo colegio católico y además creen que, qué sé yo, si analizamos el pensamiento de Prat-Gay, vamos a descubrir que está, como diría algún otro periodista, a la izquierda de lo que se llama la derecha. Por último, para cerrar, y a menos que quieran agregar algo más, y no me hagan entrar a hablar a mí, porque todavía no tenemos que ver cuándo le colocan la corona al león del Newman, que es algo que me he olvidado acá de contarles a ustedes, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, quizás se los dejo para el lunes próximo con los festejos, que hay alguno que va a festejar más. Pero no está terminada, no demos por terminada esta elección, que los votos cuentan, que hay que yo no doy fiscalizar. por nada terminado. Hay que ver, hay que ver. Lo que me manejo es con ciertas tendencias. Sí, y está además claro. con una realidad, que es la pregunta final. ¿A qué obedecen ustedes que el gobierno kirchnerista, Cristina, haya dilapidado esta enorme fortuna política que es del peronismo? Porque le podemos echar la culpa a Scioli, le podemos echar la culpa, pero ¿qué es? La pérdida de reservas, la inflación, la grieta. ¿A qué obedece a que esta mujer se haya rifado el poder peronista como se lo está rifando en este momento, a pesar, aunque gane Scioli? Yo creo que todos los ciclos peronistas han sido iguales. Cada vez que el peronismo ha gobernado, ha creado pequeños ciclos de 3, 4 años, de acuerdo a la coyuntura internacional, de plata dulce y redistribución sin una base de desarrollo sostenible en el largo plazo y productiva. Y vino un periodo de fiesta y un periodo pasó con Perón, pasó con el Perón de los 70, pasó con Menem y vuelve a pasar ahora. Me lo estás diciendo de un señor como Mauricio Macri, que está diciendo cuánto más va a gastar y no me está diciendo cuánto va a ahorrar. A mí me parece que todo lo que dijo fue cuánto más vamos a gastar con la extensión, cuestiones que uno no discute, pero que en última instancia son gastos dentro de la cuenta. Me parece que la cuenta, lo que dijo Macri, no me quiero poner, o sea, yo ni soy candidato ni tengo autoridad para hablar el nombre de nadie. Digo, a mí me parece que lo que dijo en el debate es que el problema es de retomar el crecimiento. El punto central de la Argentina es que el país hace 4 años que no crece, así que me parece que la acusación del ajuste, la respuesta fue esa, vayamos al crecimiento y creo que hay una posibilidad. Yo no tengo
la disposición a los énfasis de Fernando. Prefiero... No, pero creo que más que una cuestión intelectual es hasta una posición de carácter. Me sale más fácil la búsqueda del matiz que la del acento. Creo que hay muchas razones que explican las recurrentes crisis argentinas, que la de Cristina Kirchner es una más de esas crisis con sus características particulares, pero inscrita en una larga historia de fracasos de un país que no consigue articular la política para que esté al servicio del bien común, de la virtud cívica y de un futuro mejor que el presente. Creo que en el peronismo efectivamente hay una dosis de responsabilidad importante en esto, no creo que sea excluyente, creo que otros actores de la vida política tenemos responsabilidades muy destacables. En el deterioro. Y creo que la crisis es una crisis multicausal y se puede explicar desde muchos lugares. Creo que hay algunas explicaciones que a mí me interesan, no más que otras, pero para ponerlas en la mesa, y creo que uno de los problemas argentinos está muy bien descrito, aunque no hablara de la Argentina, por un gran economista nacido en Austria, pero que hizo su carrera en los Estados Unidos y muy atento a América Latina, que fue Albert Hirschman. Y Hirschman explicaba muy bien cuáles son los problemas de la percepción de prosperidad en sociedades que por tanto no saben administrar los recursos de los que disponen. No tiene que ver esto con la enfermedad holandesa, más conocida popularmente, tiene algún punto de contacto, pero es una perspectiva distinta, y yo creo que hay que volver a leer a Hirschman para entender de qué modo la Argentina está confundiendo capacidad de retaliación con dispendio, está confundiendo presente con futuro, está muy propensa a producir sensación artificial de riqueza demandada por sectores muy importantes de la población permanentemente, especialmente una clase media que es muy clientelar en este país, yo diría más clientelar que el mundo de los pobres, que tiene más necesidad y por tanto es un reclamo más legítimo la de la demanda de bienes asistidos, y la clase media es muy costosa, le cuesta mucho al país, le cuesta mucho al Estado cuando consume viajes al exterior con divisas baratas. Cuando le dan la oportunidad también. Pero cuando no le dan la oportunidad le quita la lealtad al gobierno y convierte la administración de lo público en algo muy problemático. Hay una dinámica muy perversa entre los sectores medios y los gobiernos en la Argentina y hay que tratar de romper esa dinámica. Bueno, les agradezco a los dos, especialmente esta definición última de la Argentina loca. Cuando yo estaba preguntando era si el gobierno estaba loco. Bueno, Fernando, te di esto, veo que trajiste uno de tus libros. Sí, traje el último. Acá está, para ustedes, acá el caballero no trajo nada, igual le vamos a dar... Pero un mensaje a los compañeros peronistas, voten a Macri, nada mejor le puede pasar al peronismo que ir a la oposición, renovarse, ordenar las ideas, sacarse a los crápulas que tienen en la cúpula, voten a Macri, el mejor voto a favor del peronismo es por Macri. Bueno, por ahí te lo agradecen y todo. A vos también, Alejandro, muchas gracias. Y si no trajiste el libro, por lo menos vamos a recordar a ese pensador y economista austríaco que es ocupado también de este continente. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo lunes con nuevo presidente. No es poco para la Argentina de los últimos 12 años. Una mirada no dice nada.